Estimados estudiantes, iniciamos la 15ª sesión académica habiendo completado la fundamentación metodológica integral para gestión ágil de proyectos, incluyendo Design Thinking, Scrum, métricas de performance, refinamiento de backlog y mentalidad de crecimiento. En esta etapa penúltima de preparación para sus proyectos de seminario final, abordaremos una competencia fundamental que distingue presentaciones técnicas exitosas de exposiciones meramente informativas: el storytelling como herramienta estratégica de comunicación que transforma datos abstractos en narrativas convincentes y memorables. Esta sesión se enfoca en desarrollar competencias para construir narrativas coherentes que articulen propósito, proceso y valor de sus proyectos mediante estructuras dramáticas que capturen atención, generen engagement emocional y faciliten comprensión y retención de audiencias técnicas y no técnicas. La integración de storytelling en planificación de proyectos genera valor estratégico múltiple que trasciende comunicación superficial hacia alineación organizacional profunda y motivación sostenible. La alineación de visión se establece mediante narrativa compartida que proporciona comprensión común sobre objetivos, metodología y expectativas de entrega, reduciendo ambigüedad interpretativa entre stakeholders. La motivación del equipo se fortalece mediante conexión emocional con propósito del proyecto, transformando tareas técnicas abstractas en contribuciones significativas hacia resolución de problemas reales de usuarios específicos. La claridad de objetivos emerge mediante articulación narrativa que especifica estados actual y deseado, obstáculos anticipados y criterios de éxito, facilitando toma de decisiones coherente durante ejecución. La gestión proactiva de riesgos se optimiza mediante identificación temprana de puntos de tensión narrativa que corresponden a vulnerabilidades técnicas o de proceso. La comunicación efectiva con stakeholders externos se mejora mediante frameworks narrativos que adaptan nivel de detalle técnico según audiencia, manteniendo coherencia de mensaje central. La integración sistemática de storytelling en ciclo de vida de proyectos establece coherencia narrativa que evoluciona orgánicamente desde conceptualización hasta evaluación final. Durante fase de ideación inicial, la narrativa articula motivación fundamental y visión aspiracional que orienta decisiones de diseño y priorización. En planificación detallada, la historia se materializa en historias de usuario específicas, criterios de aceptación verificables y roadmap de desarrollo que mantiene hilo conductor narrativo. Durante ejecución iterativa, la narrativa facilita comunicación de progreso mediante actualización continua de elementos de la historia, celebración de hitos narrativos alcanzados y adaptación de tramas según aprendizajes emergentes. En evaluación post-implementación, el storytelling proporciona framework para articulación de logros, lecciones aprendidas y evolución de comprensión sobre problema original. Finalmente, la narrativa refinada mediante experiencia real se convierte en input para proyectos futuros, creando ciclo de mejora continua en capacidades de comunicación y planificación del equipo. La estructura arquetípica de narrativas de proyecto implementa componentes dramáticos fundamentales que capturan atención y facilitan comprensión mediante patrones reconocibles de storytelling. El personaje representa stakeholder principal cuyas necesidades, motivaciones y limitaciones proporcionan contexto humano para decisiones técnicas, típicamente articulado como persona detallada con características demográficas, comportamentales y aspiracionales específicas. El conflicto establece tensión narrativa mediante identificación de gap entre estado actual insatisfactorio y estado deseado aspiracional, incluyendo obstáculos técnicos, limitaciones de recursos, restricciones temporales y resistencias organizacionales que deben superarse. El descubrimiento constituye momento de revelación donde insight clave, solución técnica innovadora o aproximación metodológica novel proporciona patas hacia resolución del conflicto, frecuentemente emergiendo de investigación de usuarios, experimentación técnica o análisis de datos. La transformación articula estado final logrado donde valor tangible se materializa para stakeholders, métricas de éxito se validan y capacidades organizacionales se expanden de manera sostenible. La aplicación práctica de framework narrativo se ilustra mediante caso específico de Sofía, estudiante universitaria enfrentando desafío de presentación de proyecto de seminario final. La identificación de necesidad establece contexto mediante descripción de presión académica, expectativas de evaluación rigurosa y aspiración de demostrar competencias técnicas desarrolladas durante carrera. La creación de personaje desarrolla Sofía como protagonista con características específicas,
estudiante de último año en Ingeniería de Sistemas, experiencia limitada en presentaciones técnicas, alta motivación por excelencia académica y ansiedad sobre performance en evaluación final. La exposición de conflicto articula tensión entre complejidad técnica del proyecto desarrollado y limitaciones en habilidades de comunicación para transmitir valor efectivamente a comité evaluador multidisciplinario. La propuesta de solución introduce storytelling como metodología sistemática para estructurar presentación mediante narrativa coherente que conecta problema identificado, proceso de desarrollo y valor entregado. La transformación final demuestra a Sofía presentando con confianza, recibiendo feedback positivo de evaluadores y estableciendo nueva competencia en comunicación técnica efectiva. La diferenciación entre plan de comunicación tradicional y enfoque de storytelling revela ventajas estratégicas de aproximación narrativa para engagement y persuasión de audiencias técnicas. El plan de comunicación tradicional enfatiza función mediante especificación detallada de características técnicas, capacidades del sistema y métricas de performance, utilizando lenguaje formal y objetivo dirigido principalmente a audiencias técnicas internas. El enfoque de storytelling, contrastantemente, prioriza conexión emocional mediante narrativa que contextualiza funcionalidades técnicas dentro de experiencias humanas significativas, utiliza lenguaje accesible y evocativo, y adapta mensaje para audiencias diversas incluyendo stakeholders no técnicos. Mientras comunicación tradicional informa sobre qué hace el sistema, storytelling explica por qué el sistema importa y cómo transforma experiencias de usuarios reales. Esta diferencia fundamental optimiza adopción de soluciones técnicas mediante generación de comprensión visceral sobre valor entregado más que meramente intelectual sobre funcionalidades implementadas. La validación empírica del impacto de storytelling en performance de proyectos se demuestra mediante métricas cuantificables que evidencian superioridad de aproximación narrativa sobre comunicación técnica convencional. Los datos indican incremento del 85% en compromiso del equipo, medido vía participación activa en reuniones, calidad de contribuciones durante brainstorming y retención voluntaria de talento durante duración del proyecto. El éxito de presentaciones técnicas mejora en 78%, evaluado mediante scoring de claridad comunicativa, engagement de audiencia y efectividad en transmisión de conceptos complejos a stakeholders no técnicos. La percepción de riesgos se reduce en 62%, resultado de mejor comprensión de stakeholders sobre estrategia de mitigación, transparencia en comunicación de desafíos y confianza incrementada en competencias del equipo. Métricas complementarias incluyen reducción en tiempo de onboarding de nuevos miembros del equipo, incremento en satisfacción de clientes medida vía NPS y mejora en retención de conocimiento post-proyecto. El análisis de posicionamiento estratégico de marcas exitosas en matriz emocional racional versus producto-servicio proporciona insights sobre aplicación de storytelling en diferentes contextos de valor. IKEA se posiciona en cuadrante emocional producto mediante narrativas de democratización del diseño y funcionalidad accesible, conectando emocionalmente con aspiraciones de vida de calidad independientemente de presupuesto. Apple combina dimensión emocional con excelencia de producto mediante storytelling de innovación, simplicidad elegante y empoderamiento creativo del usuario. Airbnb ocupa territorio emocional servicio articulando narrativas de pertenencia, autenticidad local y conexión humana genuina que trasciende transacción comercial hacia experiencia transformativa. Honey Walker utiliza storytelling emocional servicio enfocado en legacy, progreso personal y celebración de logros mediante narrativas inspiracionales. Estas aproximaciones demuestran versatilidad de storytelling para diferenciación competitiva independientemente de naturaleza técnica o comercial del offering. El marco teórico fundacional para storytelling efectivo integra contribuciones de investigadores prominentes que han establecido principios científicos para comunicación narrativa persuasiva. Jerome Brunner, pionero en psicología cognitiva, demostró que narrativas proporcionan framework fundamental para organización de experiencia humana y construcción de significado, operando como modalidad cognitiva complementaria al pensamiento lógico-científico. Nancy Duarte, experta en comunicación corporativa, desarrolló estructura dramática específica basada en tensión-resolución que optimiza engagement de audiencias profesionales mediante alternancia entre estados actual y futuro deseado. Joseph Campbell, estudioso de mitología comparada, articuló patrón universal del viaje del héroe que proporciona template psicológicamente resonante para narrativas de transformación,
incluyendo llamada aventura, desafíos superados y retorno con sabiduría adquirida. La integración de estos marcos teóricos genera metodología robusta para construcción de narrativas técnicas que combinan rigor científico con poder persuasivo de storytelling tradicional. La integración sistémica de teoría narrativa y práctica de gestión de proyectos genera proceso estructurado que optimiza tanto planificación técnica como comunicación estratégica. La definición de historia establece fundamento narrativo mediante identificación de protagonistas, articulación de conflicto central y visualización de transformación deseada, proporcionando norte estratégico para decisiones de diseño y priorización. El diseño de plan de comunicación operacionaliza narrativa mediante especificación de audiencias objetivo, selección de canales apropiados y adaptación de mensajes según contexto y expectativas específicas de cada stakeholder group. La ejecución del proyecto mantiene coherencia narrativa mediante actualización continua de elementos de historia basada en aprendizajes emergentes, celebración de hitos narrativos alcanzados y adaptación táctica que preserva integridad estratégica de la narrativa. La evaluación de impacto narrativo cuantifica efectividad de storytelling mediante métricas de engagement, comprensión y persuasión, generando insights para refinamiento de competencias narrativas en proyectos futuros. El checklist sistemático para construcción de narrativas de proyecto proporciona framework operacional que guía desarrollo paso a paso de historias técnicas convincentes y coherentes. La sección de preguntas guía facilita identificación de elementos narrativos esenciales, quién es el héroe de su historia, dirigiendo atención hacia stakeholder principal cuya experiencia ancla la narrativa. ¿Cuál es su objetivo principal, clarificando aspiración o resultado deseado que motiva acción? ¿Qué obstáculo debe superar, identificando tensión dramática que genera interés y urgencia? Los consejos de redacción optimizan calidad comunicativa. Utilizar lenguaje específico y concreto que facilite visualización, incorporar detalles sensoriales que generen conexión emocional, mantener estructura cronológica clara que facilite seguimiento, incluir diálogo o citas que agreguen autenticidad, y concluir con transformación verificable que demuestre valor tangible entregado. Esta combinación de estructura conceptual y orientación práctica asegura desarrollo de narrativas técnicamente fundamentadas y comunicativamente efectivas. La planificación temporal para integración de storytelling en seminario final implementa cronograma estructurado de 12 semanas que distribuye actividades narrativas estratégicamente a lo largo del desarrollo del proyecto. Las primeras 3 semanas se dedican a diagnóstico inicial, incluyendo identificación de stakeholders, análisis de problemática y articulación de visión narrativa preliminar. Las semanas 4 a 6 se enfocan en desarrollo de narrativa mediante creación de personas detalladas, estructuración de conflicto dramático y diseño de arco de transformación. Las semanas 7 a 9 implementan refinamiento narrativo basado en feedback de mentores, testing de elementos de historia con audiencias representativas y adaptación según insights obtenidos. Las semanas 10 a 11 se dedican a preparación de presentación final, incluyendo creación de materiales narrativos, ensayo de delivery y optimización de elementos visuales que apoyen storytelling. La semana 12 constituye presentación final, donde narrativa desarrollada se ejecuta ante audiencia evaluadora, demostrando integración efectiva de competencias técnicas y comunicativas desarrolladas durante el programa académico. La recapitulación de aprendizajes fundamentales consolida competencias narrativas esenciales para comunicación técnica efectiva en contextos profesionales y académicos. Comprendimos la importancia estratégica del storytelling como herramienta de alineación organizacional, motivación de equipos y comunicación persuasiva con stakeholders diversos. Dominamos estructura básica de narrativas técnicas, incluyendo personaje, conflicto, descubrimiento y transformación como elementos dramáticos que facilitan engagement y comprensión. Diferenciamos storytelling de comunicación técnica tradicional, reconociendo ventajas de aproximación narrativa para conexión emocional y persuasión de audiencias multidisciplinarias. Exploramos bases teóricas sólidas proporcionadas por Brunner, Duarte y Campbell como fundamento científico para construcción de narrativas efectivas. Aplicamos pasos prácticos mediante ejemplos concretos y referencias de marcas exitosas que demuestran versatilidad de storytelling en diferentes contextos de valor. Su desafío académico consiste en aplicar sistemáticamente estos principios para transformar su proyecto de seminario final en narrativa compelling que demuestre no solo competencias técnicas desarrolladas, sino también capacidad de comunicar valor de manera memorable y persuasiva.
Para culminar esta exploración del storytelling como competencia esencial para profesionales técnicos, reflexionemos sobre el poder transformativo de narrativas bien construidas mediante esta premisa fundamental. Una historia bien contada no solo muestra lo que hacemos, sino por qué el mundo necesita lo que hacemos. Esta distinción es crucial para éxito profesional en entornos tecnológicos, donde innovación técnica debe traducirse en valor humano comprensible y compelling. Su responsabilidad académica inmediata consiste en redactar narrativa integral de su proyecto de seminario final antes de la entrega, aplicando sistemáticamente los frameworks y técnicas explorados en esta sesión. Transformen especificaciones técnicas en experiencias humanas, métricas de performance en transformaciones significativas y funcionalidades de sistema en soluciones que resuelven problemas reales de personas específicas. Esta competencia narrativa los diferenciará como profesionales técnicos capaces no solo de construir soluciones innovadoras, sino de comunicar efectivamente su valor, facilitando adopción, conseguir funding y generar impacto sostenible en organizaciones y sociedades donde aplicarán sus competencias técnicas desarrolladas.